esta tertulia de lunes 10 de abril de 2023. Estamos con Santiago Soto, Diego Irazábal, Patricia González y Martín Bueno. ¿Cambiamos de tema? Los partidos políticos están intensificando sus movimientos con vistas a lo que son las elecciones internas del año que viene. La propia Semana de Turismo marcó de alguna manera un empujón en esta materia con giras y reuniones en diferentes puntos del país. Y el segundo trimestre del año tendrá, claro, varias definiciones en los principales partidos. En este clima, Diego nos planteaba ayer una inquietud. ¿Cuán enfocada estará este año la política en los problemas reales del Uruguay y cuánto estará enfocado en la lucha por el poder en sí mismo? Por ahí venía, Diego, ¿no? Lo que querías discutir vos. Bueno, buen día, Romina. En realidad, ante la invitación que me planteaban de la producción y Rodrigo que me preguntó algunos temas que sean más no de consultura como se suele abordar, sino más de reflexión, más de largo plazo. Le decía que estaba bueno en lo que se ha hablado en algunas tertulias que he escuchado, lo de si Uruguay puede ser un país desarrollado, y ahí me parecía que era muy importante abordarlo desde la perspectiva del capital humano, que para mí es un tema clave del país, donde tenemos dificultades enormes y lo percibo en el interior. Hay brechas, hay conjunto grande de gente, muchos jóvenes, yo los veo totalmente ya excluidos del sistema educativo, laboral y de poder aprovechar las oportunidades que se pueden venir en el futuro. Y eso es un drama enorme. Yo digo, en departamentos como el mío, en Flores, que nos preciábamos de muchas cosas, hoy estamos viendo ciertas cuestiones sociales que hacen que el Flores de los próximos años no lo vamos a conocer. O sea, a lo que voy es, hay temas de fondo en el país que yo siento que no se están discutiendo de la manera que se tendrían que discutir, y ahí va este tema de decir, bueno, entramos ahora en un periodo, las internas son en junio del 2024, las internas marcan todo, porque no es solo que organiza, digamos, las listas a diputados, al Senado, elige los candidatos, sino también las municipales después. Por lo menos en el interior es muy fuerte como de la interna ya te marca lo que va a pasar en mayo del 2025. Entonces estamos en un año bisagra, donde acá se juega todo de cara a las internas, porque ahí se vende todo el pescado. Y la pregunta que uno se hace, bueno, pero ¿a qué nos va a convocar la política en el 2023? En definitiva, nos va a convocar a hablar de temas muy menores, de coyuntura, a seguir cavando alguna grieta que uno a veces ve que hay en cierto fanatismo que se expresa en redes sociales. Nos va a convocar a hablar de los temas de fondo del Uruguay, de los problemas, de los grandes desafíos que tiene y ver qué consensos se construyen de ciertas políticas públicas. ¿Qué liderazgos vamos a ver? Decía en Semana Santa, a mí me da gracia porque ahora todos, y en todos los partidos, se ve que son todos fanáticos de los festivales y de la fiesta que hay en todos lados. No se Un pierden una. recorrido por todos lados, pero yo estuve en el Larimar, ¿qué pasa? Pero era impresionante el despliegue. No quedó fiesta. Algún día venía al Festival del Lago, Patricia. Nunca fui al Festival del Lago. Ah, mirá, ahí tenés un... Estoy para recorrer los festivales, tengo esa promesa, pero hace unos años ya. Bueno, pero a mí me preocupa a veces también ver, bueno, ¿qué liderazgos tenemos? Esos liderazgos a veces muy ambulantes, muy de que hay un foco muy disperso de atención. A mí me gustaba mucho un análisis que hacía Carlos Matus, que ya lo mencionaba en alguna otra oportunidad esta tertulia, que distinguía entre el cabecilla, el político y el estadista, ¿no? El cabecilla es el portador de necesidades, es el tipo avesado en el micromundo de la política, el clientelismo, etcétera. El político es el que conoce el camino, es un conductor que conoce el camino, y el estadista es el creador de caminos. Entonces, ¿qué liderazgos vamos a tener también o se van a ir construyendo en este 2023? Vamos a tener liderazgos que apunten a los temas macro, que digan, vamos hacia acá, este es el camino, que inspiren, vamos a tener liderazgos que van cobrando el grito y van según lo que marca cierta parte del electorado, que suele ser muy simplificador. Vamos a tener una política que se va a regir únicamente por los clichés y no, y lo decía Ana Ara, en definitiva, el cliché es como, bueno, esa es una manera de también violentar un poco la política, ¿no?
tender al adoctrinamiento, usar las palabras no para construir un discurso conciliador y de grandes temas, sino para descalificar al otro. Entonces, me parece que está bueno reflexionar de qué nos depara este 2023 en términos de calidad de la política para el año que viene, que es un año de muchas decisiones en las internas, donde la gente tiene que entender el valor de ir a votar. Ahí el problema es que las elecciones no son obligatorias, entonces ahí pesan las estructuras, pesan los aparatos. Me estás haciendo seña, me parece, con la lapicera, sí. Tengo que terminar. No, te iba a decir, para que dejaras algo para la siguiente reflexión, porque quiero preguntarles a ustedes, a ver qué expectativa tienen respecto a lo que dice Diego. La verdad que Diego, es terrible el tema que plantean. O sea, yo honestamente tengo ninguna expectativa, ninguna. Seguramente el debate sea malo, sea bajo, por dos motivos. Optimista. Sí, eso iba a decir. Una versión optimista. Por eso digo que si buscan el mío optimismo, cuidado. Por dos motivos, creo. Pero voy a por lo menos argumentarlo. Un motivo es que cuando se acercan las elecciones, los políticos piensan más en el voto. Y al pensar en el voto no puedes hablar demasiado en serio. Porque si hablas en serio, en general vas a decir cosas que haya grupos de la población importantes que los va a perjudicar. Necesariamente, cualquier cambio importante va a perjudicar a un grupo de la población y va a beneficiar a otro. Entonces, y así es que todos sabemos que todos los candidatos van limando los cantos, van limando. Ese es un motivo. Y el otro motivo es que yo tengo la convicción que el status quo político uruguayo, de todos los partidos políticos, salvo alguna estridencia que pueda haber, están básicamente de acuerdo en el Uruguay que quieren. Y ninguno va a proponer ningún cambio estructural del Uruguay, así como el gobierno de la calle Pou no hizo ningún cambio estructural del país que construyó los 15 años del Frente Amplio, y los 15 años del Frente Amplio tomaron el país que venía antes, introdujeron cambios relevantes, y estos se continuaron. Yo creo que no va a haber ningún cambio estructural, porque básicamente nosotros, el sistema político uruguayo está casado con un país de estas características, que es un país con un Estado muy grande, un Estado que distribuye y un Estado paternalista. Entonces ahí cada partido político lo calibra, hace la calibración de ese tipo de Estado, pero es el que es, y eso termina matrizando a todo el Uruguay. Entonces me parece que no es posible una discusión en serio de temas importantes. Yo no pienso nada de lo que dijo Martín. Me parece que primero me encanta discutir el tema me parece un tema buenísimo. Yo creo que es muy importante el año preelectoral, y que este año preelectoral va a ser un año importante como todos, y que hay debates importantes que se dan ahora. Yo tengo una lectura distinta, yo ya lo he dicho, creo que los políticos son los buenos dentro del juego, ¿no? Creo que hay que, y reivindico la política como gente que dedica tiempo a pensar en el bien común, ¿no? No solo la gente que piensa como yo, sino la gente que dedica su tiempo y parte de su vida a pensar en cómo vivimos entre nosotros. Me parece que eso es valioso. Yo coincido absolutamente con eso, digo por las dudas, porque como dijiste, no coincido con Martín, y dijiste eso como si yo hubieras dicho lo contrario. O sea, yo no dije... No te quise decir eso ni ahí. Lo que digo es, me parece que en eso, los debates que se dan, porque yo creo que, primero creo que el voto obligatorio es súper importante, y que haya voto obligatorio en el país hace que el resto de la gente discuta, y que además, una cosa que pasa en los países de América Latina que no tienen voto obligatorio es que hay una parte de la población que a los políticos les importa nada. Entonces hay lugares a los que no van, porque total no van a ir a votar, entonces la gente que no vota, y en general es la gente más pobre. Entonces hay una cuestión también de ese debate que me parece recontra interesante, de nuestro voto obligatorio valioso y el debate latinoamericano divino. ¿Qué creo yo? Yo trabajé muchos años en una consultora, antes de Cristo ya a esta altura, que la pregunta era, ¿cuáles para usted los 3 problemas más importantes del país? Ahí estaba la economía, el trabajo, y ahí variaba la seguridad, la salud. No, la seguridad, la economía, ¿no? Y ahí va variando entre 1, 2 y 3, pero hay como los 3 temas importantes del país, que son los temas importantes de la política, que es como... digamos que de alguna manera lo que todos creemos que la política tiene que hacer, ¿no? O sea, los políticos tienen que hacer esto, tienen que darte una respuesta sobre la seguridad, tienen que darte una respuesta sobre el modelo de país. Me parece bien que la gente exija eso y que cada uno ponga su punto de vista arriba de la mesa, ¿no? Que presta para el facilismo, sí, pero me parece que también hay posiciones distintas. Yo, una cosa que le valoro mucho al viejo Mujica es que dio una discusión
de fondo sobre el tiempo, sobre el consumo, sobre el mundo, sobre qué civilización queremos ser, sobre qué país queremos ser. O sea, hay políticos que han logrado instalar debates y discusiones profundas sobre dónde queremos vivir y cómo queremos vivir, y ahora se perfila un poco eso. También creo que hay un intermedio entre conciliar y tensionar. Y a mí me parece que el problema es cuando los sistemas son demasiado estatucuistas, como el nuestro, y tensionar tiene tanto costo que si vos tensionás desde adentro, salís para afuera y te dispara, el sistema te dispara entre 2-1, que es lo que le ha pasado al feminismo, al ambientalismo, ¿no? Todo lo que ha intentado decir, che, le ponemos, ¿por qué no? Si construimos el problema, ¿por qué no lo construimos de un lugar distinto? Y creo que el planteo sobre el interior también es un planteo que tiene dificultades para entrar dentro de la gran política, ¿no? Del debate de la política nacional. Entonces, creo que es necesario, yo por lo menos tengo esa posición siempre, de que está bien sostener un sistema con un cierto acuerdo común y conciliar y discutir y debatir, pero también creo que hay que tensionar las discusiones y los debates, porque si no, tenés el riesgo de estar 30 años discutiendo lo mismo desde la misma perspectiva, como nuestra discusión de la seguridad, que no le hemos agregado dos variables más en 20 años. No difieren tanto en yo creo que coincide conmigo. Todo lo que dijo, coinciden en que el que se sale de la norma es sancionado por el... Pero a mí me parece... Por el, y no yo solo lo que estoy diciendo es que me parece maravillosa la discusión, me encanta que venga... Tengo optimismo yo, y bueno, no lo tiene. No, pero tú lo que acabas de decir es que vos esperás una discusión donde se discutan los mismos temas comunes de la misma manera. No. Yo lo que digo es que creo que es necesario y que apuesto a que suceda, porque creo que siempre sucede, que hay quien tensiona la discusión. Y creo que lo que hay que habilitar es a tensionar esa discusión, que no solo venga desde dentro del sistema político, sino, por ejemplo, de los movimientos sociales también. O sea, como tensionar un poco también el modelo y el sistema desde afuera. Creo que ese es el desafío que tiene la política, ¿no? No necesariamente los partidos, sino la macro discusión política. ¿Santiago? Sí, a ver, yo de alguna manera coincido con algunos de los puntos que todos han ido planteando, quizá para darle otra perspectiva. Yo creo que en campaña el Uruguay sigue dividido como en dos grandes bloques, por decir de alguna manera. Hay dos grandes bloques difusos, tienen alguna frontera que entra y sale, que uno obviamente no puede agarrar un lápiz y decir, bueno, acá termina el bloque 1 y acá empieza el bloque 2, digamos, el que agrupa del centro para la izquierda, el que agrupa del centro para la derecha, por decirlo mal y pronto. Yo creo que esa sociología de esa división, donde priman no las visiones más polares de ambos bandos, sino que priman unas visiones que en eso coincido con Martín, de que son cuestiones que, o sea, uno no espera en el Uruguay ver unas rupturas que sean, digamos, de explotar todo y empezar de nuevo. Creo que no pasó en 2005, creo que no pasó de explotar todo y empezar de nuevo en 2020, y no creo que vaya a pasar en 2025, sino que se toma sobre las cosas, pero hay énfasis muy distintos porque la sociología misma de esos bloques es muy distinta, ¿no? Uno más arraigado quizá al mundo, a ciertos sectores del mundo empresarial, agroexportador, vinculado a cierto entramado de votos que hay en el interior del país, otro más a los sectores urbanos, más a los sectores organizados de la sociedad civil, incluyendo los sindicatos. Hay como dos grandes mundos, y luego está todo lo anecdótico: cuál es el mejor candidato, quién hace la mejor campaña, un conjunto de votantes que no están precisamente adentro de ninguno de los dos bloques y que también alternan entre uno y otro en su voto. Yo creo que eso es lo que ese es el mar de fondo que sigue siendo, o sigue estando vigente, me parece, que va a seguir vigente en 2024, que estuvo en 2019, y que es un poco, cuando uno mira para atrás, también es la historia del Uruguay, entre el vallismo, el ruralismo. O sea, hay momentos, hay lugares, digamos, que uno siente que de alguna manera estos dos grandes impulsos en el Uruguay están presentes, y creo que eso es lo que vamos a ver mucho en la campaña, más allá de lo anecdótico. También saldrá la selfie, el coso, no sé qué, si es mejor candidato, si dijo una cosa mal, si dijo una cosa bien, si recorrió todas las ferias criollas que podía haber o no, o si habrá ido a todos los actos que tiene que irse, todo eso va a existir y está bien que exista. Pero en el fondo creo yo que lo que va a estar en disputa en esta campaña electoral y que va a volver, y que no es, y en eso sí tengo
más que matiz, creo que es una discrepancia con Martín, que yo creo que hay cambios, digamos. O sea, no son los cambios de destruir todo y empezar de nuevo, pero una cosa era la política económica que tuvo, digamos, la izquierda, otra cosa es la política económica que se tuvo ahora, una cosa son las políticas y cómo se encaró el tema, digamos, algunos temas centrales vinculados a las políticas sociales en una administración, en la otra. O sea, hay en cada uno de los grandes temas que decía Patricia, yo creo que hay también visiones distintas que articulan estos intereses. Y dejo para una segunda cuánto de esto efectivamente sigue estando vigente o si no explotará todo como pasó en Chile, que explotaron todos los partidos, como pasó en cuán en definitiva, cuán vacunados estamos contra otros fenómenos de desarraigo de la política, entre la política y la sociología, digamos, que han tenido otros países. Ahora. A ver, Diego, después de haber escuchado a tus compañeros, después de que tiraste el tema, porque capaz que nos faltó escucharte vos, por lo visto, por el tono de tu planteo, intuyo que no eras muy optimista. No, yo por naturaleza sí soy optimista, pero creo que comparativamente hemos ido perdiendo cierta calidad. Yo concuerdo con una cosa que decía Patricia, y creo que no es solo de Mujica, sino de todos políticos, y acá digo algo que creo que lo comenté una vuelta en una tertulia también, de cuando le hice una entrevista a Luis Eduardo González para un trabajo, me decía, bueno, dice, los políticos que juegan en primera división siempre suelen tener una visión de hacia dónde quieren ir, de cuáles son los temas macro en los que hay que conducirse, etcétera. Pero a medida que uno va bajando en la estructura de liderazgo político, empieza a importar más el voto a voto, el día a día, ¿no? Y yo creo que eso es algo que ha ido pasando en la política uruguaya en cierta medida. Se va bajando. Recién lo que decía Santiago, yo estoy de acuerdo también, es decir, hay temas de fondo y siempre van a seguir los otros más anecdóticos. El problema es cuánto tiempo quitan y ocupan más esos temas anecdóticos que empiezan a ser centrales, empiezan a ser los que más ocupan el discurso, el mensaje, la comunicación. A mí me gustaría que la gente tome posición sobre los grandes temas de la vida del país, pero no a través de que yo voté a fulano, entonces se supone que como voté a Mengano, que expresa tal línea de pensamiento, tomé posición por tal tema. Quiero que lo hagan de forma consciente, y no porque voté a fulano porque lo sigo en las redes y porque... A ver, tampoco estoy queriendo desmerecer el comportamiento del electorado uruguayo, que siempre fue muy inteligente, pero también hemos notado, me parece, una cierta baja en cuanto a cierto nivel de debate y de toma de decisiones. A mí me da esa sensación. Y entonces todo esto va llevando a, bueno, pero ¿qué clase política tenemos y para qué busca el poder? Porque, ya lo decía Weber, ¿no? Quien hace política aspira al poder para la consecución de ciertos fines, o al poder por el poder en sí mismo, o al poder por el prestigio que él confiere. Entonces, me parece que soy optimista, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo de no perder esa calidad que nos ha caracterizado en Uruguay, porque es un riesgo que está latente. Ahí la importancia de mucho de la socialización política, la formación política de nuestros partidos. Antes los centros de estudios en los partidos tenían mucho más relevancia que lo que tienen ahora. Antes estaban los centros de estudios en nuestros partidos y eran ámbitos de debate, de políticas públicas, se invitaba a gente. Hoy es algo que se utiliza 3 meses antes de las elecciones, para dar la idea de que tengo un equipito técnico ahí en la vuelta. A mí me parece interesante eso, pero tengo un matiz. Vos haces una lectura como de la política de líderes, ¿viste? Y hay un enfoque que está bien, cómo vos formás los liderazgos, quiénes son los líderes, y la política necesita liderazgos, eso es indiscutible, ¿no? Y ahora, yo que participo de una fuerza política de forma activa, cotidiana y semanal, la discusión sobre el debate de programa del Frente Amplio, que a vos te gustará, no te gustará, te parecerá bien o te parecerá mal, pero hay, no sé, no quiero tirar un número, pero 20, 30 unidades temáticas discutiendo, debatiendo en todo el país, en Montevideo, interior, con enfoque, unidades temáticas cruzadas, fusionadas entre sí, discutiendo agro con frontera, o sea, los debates de programa, yo por lo menos, para mí es una fuente de aprendizaje maravillosa e increíble, y creo que la forma de construcción de programa que tiene en particular el Frente, y lo digo como lo que conozco, ¿no? Ahí intensifica los debates, no sé, la gente se entera de las discusiones de política internacional por los medios de prensa, pero hay que escuchar las discusiones que se dan ahí sobre la política internacional y el enfoque de unos y el posicionamiento de otros, o sea,
quiero decir, y yo reivindico en eso el rol que tienen los partidos en la discusión. Y los partidos en tanto las discusiones y las posiciones como debates colectivos. No si hay personas que... Porque yo un poco también me parece que eso que decía Santi, si explota todo o no, creo que un poco el debate y la discusión es entre la política individual y la política colectiva, ¿no? Y decir, bueno, si nosotros tenemos que conseguir y tener un gran líder o una gran líder que es estadista, que te dé una visión de mundo, cómo seguir, o si yo quiero discutir mucho más en la educación, en primaria y secundaria, cómo formamos a los gurises para que tengan discusiones y debates y tengan nociones políticas y de manejo político, de la política en el buen sentido de las cosas, ¿no? La política en el sentido de la resolución de problemas y del posicionamiento ante los conflictos, o sea, y me parece que ese es el debate de la formación ciudadana un poco más grande, y creo que los partidos tienen un debate ahí también sobre la formación ciudadana. Yo voy a poner el foco en algo que ya he dicho varias veces en esta tertulia, que es el talento humano que están captando los partidos políticos y el talento humano que está en los partidos políticos. Porque en definitiva son estas personas las que van a terminar definiendo, primero, la calidad de debate, segundo, las propuestas, los programas, y en último caso, el que gane la gestión. Y yo encuentro gente muy talentosa en todos los partidos políticos. El Frente Amplio ha tenido gente enormemente talentosa desde el punto de vista de la gestión, ¿ah? Pero también de manera constante y en todos los partidos políticos encuentro que hay una orfandad de talento captado por los partidos que es tremenda. O sea, tenés que... pero es así. Entonces, cuando vas a una reunión de programa, por ejemplo, rápidamente detectás que hay 2 o 3 personas que son muy talentosas, no solo porque estudiaron, porque saben, porque tienen una cosmovisión de la temática, pero la política, y esto yo no digo que esté ni bien mal, es como funciona, te obliga a que todo vale lo mismo. ¿Bien? Nadie es más que nadie. Entonces, si no hay una cultura del partido político donde a vos te enseña, sí, mirá, la opinión es la misma, pero si un compañero estudió, se formó, ¿tá? Trabajó en la materia y tiene una posición, está bueno aprender de él. Y eso en política es muy complicado. Y yo veo que la política le está costando mucho captar talento, mucho retener talento, mucho más al Estado. Eso, después está el Estado, como el Estado lo hace. Y eso mejor que los partidos, el Estado igual. El Estado seguramente capta, sí, ¿no? Absolutamente capta mejor que los partidos, seguramente. Después se entremezclan también. Sí. Y después se entremezclan, ¿verdad? Pero es porque esa formación del talento, porque aparte no solo hay que ser técnico para ocupar cargos de gestión política, conocer cómo funciona la política es vital para ser un técnico funcional en la gestión. Eso no se estudia, ¿eh? Y eso no se estudia, eso es formación y vos tenés que captarlo. Sí. Y yo creo que ahí el sistema político uruguayo está muy mal en términos generales, porque la política hoy, obviamente económicamente, no reditúa, del punto de vista del prestigio personal, no reditúa, y si uno es político y se va de vacaciones sea Punta del Diablo o sea Cancún, le sacan la foto y lo escrachan en Twitter, del partido que sea, y eso es un hándicap muy bajo. O sea, es muy difícil querer hacer política si te van a pasar esas cosas. Sí. A ver, perdón, un segundo, Santiago, ¿querías decir algo, Diego? Una cosita chiquita nomás. Dale, que yo quería decir hoy, de la importancia, me parece, de formar políticamente, las escuelas de formación, los partidos. A mí me parece que sería una cosa interesante que en Uruguay hubiera, que los partidos políticos, más allá de que cada uno capacita a su barra, digamos, a su gente, pudiera tener un módulo común donde jóvenes o militantes del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, Cabildo, etc., pueden formarse en temas comunes que son para el Uruguay. La escuela de gobierno. Entonces, porque la calidad democrática implica también, y creo que Patricia, vos estuviste, me parece, un día, estuviste en el Mides, Santiago, bueno, yo te conocía de OPP, ustedes estuvieron en la gestión pública, saben la importancia a veces de tener gente que lidere procesos. Acá las cosas suceden y pasan cuando vos tenés gente que lidera procesos. Más allá de debatir y de conversar y todo. Por eso yo cuando me refería al liderazgo, no es solo el liderazgo de el líder candidato, sino también la gente que es capaz de liderar después una política pública. Porque a veces tenemos gente que es muy buena militando, muy buena en las redes, muy buena juntando votos, pero después cuando pasa la gestión patina. ¿Y por qué? Porque no tiene técnicas de gestión, no tiene porque liderazgo. Sigue haciendo lo mismo. Porque se cree que estar en la gestión es hacer lo mismo que antes. Es hacer lo mismo, sí. Sí, a ver, yo
Yo voy a poner un matiz en torno a esto. Giramos bastante en el optimismo y el pesimismo. Yo soy bastante optimista porque uno lo tiene que mirar, creo, en perspectiva comparada, en que los partidos uruguayos reclutan y filtran bien. En el fondo, al final del día, reclutan todavía bastante bien, filtran bastante bien los liderazgos. Hay cosas raras, siempre aparece un cisne negro, siempre puede haber una manera, digamos, de que se rompan las cosas. Yo pensaba, por ejemplo, en la elección pasada el gran fenómeno, así como la elección de ahora son los Milei, los Bolsonaro, todas esas cosas raras, en la elección pasada eran más los Macron, de alguna manera. Los que llegaban de la nada, ponían un chiringuito con plata y lograban ser presidentes por arriba de todos los partidos. Y en Uruguay ese intento fue Sartori, que no es que quedó en la nada, llegó a senador. O sea, con una bolsa con mucha plata y una sonrisa, en Uruguay, por lo menos adentro del Partido Nacional, lo máximo que puede llegar es a senador. No es poco. Hay gente que toda su vida pelea por ese lugar, pero lo filtró a presidente en ese momento. Un Milei en Uruguay, yo creo que sería filtrado por los partidos políticos y filtrado por la ciudadanía, digamos, o sea, y refrendado por la ciudadanía ese filtraje que se realiza. Y está bien, me van a decir que estás poniendo la vara muy, muy baja, digamos, ¿no? Que era que no te toque un Bolsonaro o un Milei. Pero en este mundo, es que uno vive en el mundo que hay y las tendencias, más o menos, uno mira y bueno, cuando hubo gobierno progresista, muchos de la región también giraron, incluyendo Uruguay, los conservadores, las dictaduras, o sea, uno vive en... Hay algo en el ambiente que no sé qué será, que se matarán los politólogos, investigadores tratando de describirlo, pero hay algo en el ambiente de cada época que Uruguay no está exento de eso, no está libre de eso. Y las instituciones que tienen, en particular, creo, los partidos, de alguna manera yo creo que todavía tienen un gesto, un símbolo, digamos, de fortaleza. Hay más institucionalizados y menos. El Frente Amplio tiene una estructura institucional impresionante, digamos, la pata que estaba más por dentro cuenta, bueno, todas esas comisiones de programa y eso, pero como eso hay un montón de otras cosas, con lo que lo que hace rígido, con también los ámbitos de filtrar de que ciertas cosas, creo yo, no terminen polarizando a la sociedad o llevando por caminos que uno no sabe a dónde lo llevan. Yo una cuchara en relación a eso último que decía Santi, en relación a lo que planteaba Diego, que a mí me parece que hay un debate y una discusión bastante importante que nosotros tenemos que dar en este tiempo, que es, bueno, cómo la gente, el resto de la gente o la mayoría de la gente logra incidir sobre la discusión de los problemas del país. Y ahí hay una traducción de la construcción política, creo que los liderazgos tienen un rol importante, pero que los medios de comunicación también tienen un rol importante, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es importante y qué no es importante? ¿Cuáles son los principales temas? Porque los principales temas del país también se construyen desde el informativo. Entonces, y vos decís, bueno, pero el informativo toma los principales temas del país y es un círculo de, ¿no? No estoy queriendo decir que es una conspiración, pero estoy diciendo, hay un círculo entre eso que muchas veces deja fuera perspectivas y puntos de vista que es necesario incorporar. O sea, vos no lográs transformar un país si no lográs transformar el debate. Y yo en eso creo que es valioso que tengamos contrapuntos, ¿no? Esto que hacemos nosotros acá, decir, bueno, no, vos pensás esto porque lo mirás de una perspectiva liberal, entonces en relación a la seguridad pensás esto, en relación a esto pensás esto, y yo pienso esto otro. Como la recuperación también del debate ideológico profundo, de fondo, o sea, y creo que en eso también tenemos una responsabilidad de incorporar otros actores, o sea, no sé, pienso en el feminismo, pienso en el movimiento ambiental, pienso en el movimiento LGBT, no, porque a veces dejamos como eso como para el día de la marcha. Entonces el día de la marcha nos reimporta, ¿no? El 9 de marzo ya no nos importa nada, ¿no? Y lo mismo septiembre, pasó la marcha de la diversidad y al otro día ya nos olvidamos de que hay un planteo sobre una forma de vivir que está planteando un montón de gente que está incómoda en la forma en la que vivimos en este país. Entonces capaz que también es necesario que la política, en esto que decía Santi, de lo que está pasando en América Latina, de la discusión sobre la crisis de la democracia, hay algo en que los partidos políticos quedaron medios viejardos, ¿no? Como quedó el partido político discutiendo sobre los 3 temas importantes, si no le metés un queer a eso, de ninguna manera, o sea, no tenés cómo entrar. Y creo que ahí tenemos la responsabilidad de tratar de meter otros debates y otros enfoques.